Hoy vamos a hacer algo que casi siempre termina mal. The Beatles contra Pink Floyd. Dos nombres que no se pronuncian, se declaran. Dos banderas que la gente levanta como si fueran equipos de fútbol. Y por eso, por esa forma de discutirlos, el debate nace torcido. Porque la mayoría no discute música, discute identidad. Yo soy de los Beatles significa una cosa. Yo soy de Pink Floyd significa otra. En esa frase no hay solo gustos, hay recuerdos, hay una época idealizada, hay la necesidad de pertenecer. Y cuando alguien toca eso, no respondemos con argumentos, respondemos con orgullo. Pero acá viene el primer golpe de honestidad. Beatles y Pink Floyd no intentaron ganar el mismo juego. Si los medís con la misma regla, el resultado va a ser injusto para uno de los dos. Es como comparar un relámpago con una tormenta. El relámpago te deja ciego en un segundo. La tormenta te cambia el clima por horas. ¿Cuál es mejor? La pregunta está mal escrita. Lo que sí podemos hacer, y hoy lo vamos a hacer con calma, es poner reglas claras. No para humillar a una banda, sino para entender por qué cada una llegó tan lejos que décadas después sigue definiendo a personas que ni siquiera habían nacido cuando esos discos salieron. Este video no va a terminar con un ganó tal, va a terminar con un mapa con territorios, canción, álbum, sonido, letras, innovación, impacto cultural, experiencia emocional. En algunos territorios manda Beatles, en otros manda Pink Floyd, y en algunos, por raro que suene, se necesitan. Porque la historia de la música popular no es una escalera donde uno está arriba y otro abajo. Es una ciudad enorme donde cada edificio cumple una función distinta. Beatles construyó avenidas por donde pasó todo el mundo. Pink Floyd construyó túneles por donde entras solo, en silencio, y salís distinto. Lo interesante es que este versus revela algo incómodo. Cuando defendemos a una banda como la mejor, muchas veces estamos defendiendo lo que esa banda nos enseñó a sentir. Beatles te enseña a reconocer la emoción y decirla con claridad. Pink Floyd te enseña a sumergirte en lo que no sabes explicar. Uno te abraza con melodía. El otro te mira fijo y te pregunta qué estás evitando. Entonces, para que esto no sea una pelea de comentarios, te propongo un pacto. Por 10 capítulos, dejamos el fanatismo en la puerta. No vamos a negar lo obvio, que ambos son gigantes, pero tampoco vamos a hacer el truco fácil de decir los dos son buenos y escapar. Vamos a elegir en cada categoría, con argumentos. Y al final, te voy a pedir algo simple. No que elijas un ganador, sino que te contestes una pregunta más real. Cuando pones música, ¿querés que te acompañen o querés que te transformen? Beatles, el arte de conquistar en 3 minutos. Si Pink Floyd es una noche larga, The Beatles es una chispa que cae donde tiene que caer. Su grandeza no empieza en el peinado ni en la histeria, empieza en una habilidad casi cruel para hacer que una canción parezca inevitable, como si hubiera existido siempre y alguien solo la hubiera encontrado. Y eso, en música popular, es poder. Porque la mayoría sueña con un tema. Beatles hacía que ese tema se volviera idioma de una época, una frase que podías tararear incluso sin querer. La gente dice eran pegajosos como si fuera un truco barato. Pero el gancho en Beatles no es azúcar, es arquitectura. Melodías que suben cuando deberían bajar, armonías que te empujan sin que lo notes, coros que llegan justo cuando tu atención iba a escaparse. Y además, algo más raro. Cada canción trae una emoción clara, casi táctil. Alegría, deseo, ironía, duda, ternura. No te exige descifrar, te invita a sentir. Por eso entra rápido, por eso dura. Reducirlos a canciones cortas también es trampa. En pocos años cambiaron de piel más veces que muchas bandas en toda una carrera. Pasaron del pop directo al laboratorio sin perder el pulso humano. Cuando otros se volvían solemnes para parecer profundos, ellos se permitían jugar. Y en ese juego metieron cuerdas, cintas al revés, voces dobladas, instrumentos que no tenían permiso de estar en la radio. Lo increíble es que, aun cuando experimentaban, la canción seguía siendo canción. Tenía corazón, rumbo y un final que cerraba. También dominaron algo que suele pasar desapercibido, el reparto de voces y personalidades. No sonaba a un cantante con banda, sonaba a 4 puntos de vista empujando la misma emoción desde ángulos distintos. A veces la dulzura era una máscara, a veces la broma era una confesión.
Y por eso su música envejece bien, porque hay capas simples para entrar y capas nuevas para descubrir, según quién seas cuando la escuchas. Si estás buscando el punto exacto donde Beatles gana una categoría, es este, el dominio del formato. La idea de que en 3 minutos podés contar una historia, pintar una escena y dejar una frase clavada para siempre. Beatles entendió la economía emocional, no decir más de lo necesario y aún así dejarte con hambre. Por eso su influencia es masiva. Podés no saber teoría, podés no conocer contexto, podés no haber vivido los 60, y aún así una melodía suya te agarra por la mano como si te conociera. Y acá aparece la primera regla del mapa. Si tu música quiere llegar a todos, primero tiene que ser clara. Beatles no simplifica por falta de ideas, simplifica porque sabe elegir. Sabe cuál es el centro y qué cosas sobran. Es el arte de editar sin perder alma. En este versus, Beatles es el maestro del impacto inmediato, el relámpago, el te entiendo en la primera escucha. Y cuando una banda logra eso, no necesita que la defiendas. Se defiende sola, sonando. Y ese truco, aunque parezca simple, es difícil de replicar hoy igual. Pink Floyd, el arte de secuestrar una hora. Si Beatles te conquista rápido, Pink Floyd te cambia el aire de la habitación. No entra por el gancho, entra por la atmósfera. No te pide que cantes, te pide que escuches. Y esa diferencia, que parece de forma, es de intención. Floyd no construye canciones para que vivan solas, construye un recorrido para que todo tenga sentido junto, como si cada tema fuera una puerta en el mismo pasillo. Por eso, cuando alguien compara hits, Floyd parece perder. Pero el juego real de Pink Floyd no es el hit, es el trance. La banda entiende el silencio como parte del discurso, el espacio como parte del ritmo, la repetición como una forma de hipnosis. Donde otros rellenan, Floyd deja respirar. Y en ese respiro te mete ideas que no se van con el estribillo, porque no dependen de una frase, dependen de un clima. Hay otra cosa decisiva, el sonido como personaje. En Pink Floyd, la guitarra no solo toca, habla. El bajo no solo acompaña, sostiene el suelo. Los teclados no decoran, iluminan. Y la batería, cuando entra, no viene a exhibirse, viene a empujar la narrativa. A eso súmale efectos, voces tratadas, ruidos cotidianos, latidos, relojes, pasos. Todo eso no es adorno, es guión. Te están diciendo, esto no es una canción suelta, es una escena. Y las escenas, en Floyd, suelen tocar un nervio más oscuro. No porque sean más inteligentes, sino porque apuntan a otra zona. Ansiedad, paso del tiempo, alienación, control, miedo, desgaste. Son temas que no se resuelven con un beso ni con una risa. Se quedan abiertos como una pregunta. Por eso el oyente vuelve. Porque no volvió a escuchar un tema, volvió a revisar una herida, una duda, una sombra. Y ojo, esta apuesta exige paciencia. Floyd confía en que el oyente no está apurado. Por eso muchos lo descubren en audífonos, de noche o en un viaje largo. Ahí se entiende su segunda victoria, la continuidad emocional. No hay tema para saltar. Hay un hilo que si lo cortas, se rompe el efecto. Incluso en vivo, cuando el sonido se vuelve físico, Floyd no actúa para agradar. Te envuelve, te coloca en el centro y te obliga a evitar lo que suena. No es música de fondo, es música que te mira. Y cuando termina, no sentís que pasó una canción. Sentís que volviste de algún lugar. Por eso divide, o entras o te vas. Hoy, el estudio como arma. 2 caminos de innovación. En este versus hay una palabra que se usa mal, innovación. Mucha gente la confunde con sonar raro. Pero innovar no es volverse extraño, es abrir posibilidades que otros todavía no ven. Y ahí Beatles y Pink Floyd son familia, aunque lo hagan distinto. Los dos entendieron el estudio como un instrumento, no como un lugar donde se graba lo que ya existe. La diferencia es el propósito. Beatles usa el estudio para expandir la canción. Pink Floyd usa el estudio para construir un mundo. Beatles llega a la experimentación con una obsesión práctica. ¿Cómo lograr que una idea simple tenga sorpresas sin perder claridad? Por eso sus riesgos suelen ser rápidos, casi quirúrgicos. Cambios de tono que no se sienten como cambios, arreglos que aparecen y se van antes de cansar, texturas nuevas metidas dentro de un formato reconocible. Es como si dijeran, vamos a empujar el borde, pero que el oyente no se caiga. La canción sigue mandando. El experimento entra, cumple una función y se retira.
Pink Floyd, en cambio, no teme a la lentitud. Su innovación está en la continuidad. Capas que se sostienen, se responden, se contradicen. Donde Beatles corta para lograr impacto, Floyd estira para lograr inmersión. Y ahí entran recursos que hoy parecen normales, pero en su contexto eran una declaración. Transiciones que vuelven un disco una sola experiencia. Efectos que cuentan historia, sonidos cotidianos que funcionan como diálogo. Repeticiones que te hipnotizan y te obligan a escuchar distinto. Además, hay una diferencia en el tipo de riesgo. Beatles se arriesga en el detalle. Un giro melódico, una decisión de arreglo, un color inesperado. Floyd se arriesga en la estructura, apostar a que el oyente soporte la tensión, que aguante la espera, que siga el hilo aunque no haya premio inmediato. Uno te sorprende por ráfagas, el otro te captura por acumulación. Hay un detalle clave. En Beatles, el experimento suele estar al servicio de la emoción inmediata. La técnica se esconde. Podés escuchar sin saber nada y aún así sentir que todo cae en su lugar. En Pink Floyd, la técnica no se esconde tanto. Se vuelve parte del mensaje. Notas el diseño, la dirección, la mano que te guía. En uno, la magia parece espontánea. En el otro, parece diseñada. Ambos son ilusiones, pero de distinta clase. Y esta comparación deja una lección concreta para cualquiera que haga música o contenido hoy. La innovación no sirve si no tiene destino. Beatles innova para que recuerdes. Pink Floyd innova para que permanezcas. Uno gana en primer impacto, el otro gana en efecto residual. La pregunta no es quién innovó más, sino para qué innovó cada uno. Cuando respondes eso, el versus deja de ser pelea y se vuelve herramienta. En nuestro mapa, esto se traduce así. Beatles suma puntos en eficacia y sorpresa. Pink Floyd en inmersión y coherencia. Y ahora sí, si el estudio fue el arma, en el próximo capítulo vemos el blanco real. Las letras de ambos. Capítulo 5. Letras, obsesiones y la clase de verdad que cada uno busca. Si el estudio fue el arma, la letra es el blanco. Y acá el versus se pone delicado, porque mucha gente confunde tema profundo con palabra difícil. Beatles y Pink Floyd no compiten en diccionario, compiten en enfoque. Beatles suele apuntar a la emoción inmediata, a lo humano reconocible, a la escena que cualquiera puede habitar. Pink Floyd apunta a la mente, presión, miedo, tiempo, control, vacío. Uno te habla como alguien que te conoce, el otro te habla como una voz que te interroga. En Beatles la letra funciona como ventana. Hay frases simples que no pretenden explicar el universo, pero sí capturar un instante. Deseo, celos, ternura, duda, orgullo, despedida. Y esa sencillez no es falta de ambición, es edición. Es elegir el gesto exacto para que la emoción se entienda sin manual. Por eso su verdad suele ser directa. Te sentís acompañado. Aunque haya ironía, aunque haya juego, siempre hay un pulso humano claro detrás. Beatles escribe para acercar. Pink Floyd, en cambio, usa la letra como espejo. No te dice, esto es lo que siento, y listo. Te pone frente a una idea incómoda y te deja ahí. El tiempo que se escapa, la rutina que aplasta, la guerra, la manipulación, la locura como posibilidad real, el costo de vivir hacia afuera. Su verdad es menos consoladora y más diagnóstica. Es música que te hace preguntarte si estás viviendo o sobreviviendo. Floyd escribe para revelar, y hay una diferencia clave en el tono. Beatles suele resolver. Incluso cuando hay dolor, hay cierre, una frase que ordena el caos, un final que te deja respirar. Pink Floyd muchas veces no resuelve, deja la herida abierta a propósito, porque su objetivo no es tranquilizar, es mostrar. Esa decisión cambia todo. Cuando un oyente está en un momento frágil, Beatles puede ser refugio, Floyd puede ser confrontación. En un momento de euforia, Beatles es celebración, Floyd es profundidad. Son funciones distintas, por eso este capítulo no puede terminar con mejor. Termina con ¿para quién? Si buscas una letra que te abrace, Beatles gana. Si buscas una letra que te desnude, Floyd gana. Y si sos honesto, vas a admitir algo. Hay días en que necesitas abrazo y días en que necesitas que alguien te diga la verdad sin anestesia. En el mapa, eso se nota en el tipo de imágenes. Beatles trabaja con símbolos cotidianos, calles, manos, miradas, cartas, despedidas.
te deja completar el resto con tu historia. Floyd trabaja con sistemas: escuela, industria, masas, máquinas, relojes, muros. No es más intelectual, es más estructural. Te muestra cómo el mundo te moldea por dentro. Y eso también explica por qué el fanatismo es tan fuerte. Cada banda le da sentido a una necesidad distinta del oyente. En el siguiente capítulo vamos a medir otra cosa: identidad. Beatles cambia de piel sin perder cara. Pink Floyd mantiene una sombra constante incluso cuando cambia el traje. Ahí se entiende su legado. Para siempre, literal. Identidad y evolución. Cambio constante versus coherencia total. Acá es donde el versus se vuelve más claro, porque no hablamos de canciones sueltas, sino de personalidad artística. The Beatles y Pink Floyd tienen dos estrategias opuestas para existir en el tiempo. Beatles avanza como una criatura inquieta. Cambia, prueba, se contradice, se reinventa. Pink Floyd avanza como una sombra coherente. Puede cambiar de forma, pero mantiene el mismo clima, la misma gravedad, la misma pregunta en el fondo. Beatles construye identidad a través del movimiento. Su firma no es un sonido único. Su firma es la capacidad de hacer que cada etapa parezca necesaria. Podés escuchar un inicio luminoso, luego un salto a lo experimental, luego una madurez más sobria, y aún así sentís que hay un hilo. El impulso de encontrar la canción perfecta en cualquier traje. Eso tiene un costo y una ventaja. La ventaja: variedad, sorpresa, amplitud. El costo: no siempre suenan a lo mismo, y para algunos oyentes eso confunde. Pero ese riesgo es parte de su poder. Beatles te enseña que evolucionar no es traicionarte, es buscarte. Pink Floyd construye identidad por continuidad. Hay una sensación floydiana que aparece incluso cuando cambian detalles: la atmósfera, el pulso, el espacio, la tensión emocional, como si cada disco estuviera en la misma habitación, con distinta luz. Eso también tiene costo y ventaja. La ventaja: una marca sonora fuerte, reconocible, inmersiva. El costo: si no conectas con ese clima, te parece repetitivo o demasiado lento. Pero para quien entra, esa coherencia es precisamente la razón de volver. Floyd no te propone 1000 caminos, te propone un camino profundo. Y en este punto conviene ponerlo en términos simples. Beatles es una banda que te muestra posibilidades. Pink Floyd es una banda que te muestra consecuencias. Beatles pregunta: ¿y si hacemos esto ahora? Floyd pregunta: ¿qué te está haciendo esto por dentro? Por eso la identidad de Beatles es expansiva y la de Floyd es concentrada. Uno se abre hacia afuera, el otro hacia adentro. Uno te da colores, el otro te da temperatura. Hay otra diferencia importante: el rostro humano. Beatles, incluso en su etapa más experimental, conserva algo conversacional. Sentís personas, humor, fragilidad, cercanía. Pink Floyd tiende a volverse más conceptual. A veces parece que te habla una idea, un sistema, una voz narrativa más grande que un individuo. No es frialdad, es enfoque. Y ese enfoque marca la relación con el oyente. Beatles te acompaña, Floyd te sitúa. Si tu objetivo como creador es que tu audiencia no se canse, Beatles te enseña el valor del cambio. Si tu objetivo es que tu audiencia se obsesione, Pink Floyd te enseña el valor de la coherencia. Por eso ambos generan culto, pero de distinto tipo. El fan de Beatles colecciona etapas. El fan de Floyd habita un mundo. En el mapa del versus, este capítulo queda así. Beatles gana en metamorfosis, amplitud y sorpresa. Pink Floyd gana en coherencia, inmersión y firma sonora. Y ahora viene un terreno donde se nota muchísimo esa diferencia: el vivo y la cultura. Porque una cosa es sonar en un cuarto, otra es dominar multitudes. Directo y cultura. Grito colectivo versus trance colectivo. Hay bandas que se entienden con auriculares y bandas que se entienden cuando una multitud respira al mismo tiempo. The Beatles y Pink Floyd se separan aquí, porque su relación con el directo no nace del mismo deseo. Beatles aparece como fenómeno social, canciones que se vuelven cánticos, rostros que se vuelven símbolos, una energía que se contagia como fiebre. Pink Floyd aparece como ceremonia, un espectáculo que no busca que grites, sino que entres. No busca que cantes cada palabra, sino que te quedes. Beatles, incluso cuando su música crece y se vuelve más sofisticada, conserva algo de plaza pública.
Sus temas se prestan a la voz colectiva, coros que la gente puede sostener, frases que funcionan como consigna, melodías que se cantan sin esfuerzo. Eso crea un impacto cultural brutal. La canción deja de ser del artista y pasa a ser de la gente. Cuando eso ocurre, la obra se vuelve memoria compartida. No importa si el concierto fue perfecto, importa que el público sintió que vivió un acontecimiento colectivo. Pink Floyd trabaja el vivo desde otro lugar, la percepción. Su objetivo no es participación, es inmersión. El sonido se piensa como arquitectura, la luz como narración, las imágenes como presión emocional. Es el tipo de show que convierte a miles en silencio atento, casi hipnótico. Y ese silencio, lejos de ser frialdad, es rendición. El público acepta que ahí no manda el impulso de gritar, sino el impulso de mirar hacia adentro. También cambia el rol del oyente. Con Beatles, el público completa la obra con su voz. La canción se vuelve multitud. Con Floyd, el público completa la obra con su atención. Si te distraes, se rompe el hechizo. Dos pactos distintos para un mismo escenario. En cultura popular, esto produce dos tipos de legado. Beatles deja lenguaje, modas, gestos, frases, formas de escribir canciones, la idea misma de banda que puede ser masiva y a la vez creativa. Es una influencia que se ve en la superficie del mundo. Pink Floyd deja atmósfera, una estética, un modo de contar con sonido, la ambición de hacer del rock una experiencia total. Es una influencia que se ve en cómo se diseñan discos, shows y relatos audiovisuales. Y hay un detalle que explica por qué el versus se vuelve eterno. Beatles representa el momento en que lo juvenil toma el centro y conquista el planeta con alegría, ironía y deseo. Pink Floyd representa el momento en que esa misma generación empieza a preguntarse qué costo tuvo crecer, qué dejó la fama, qué dejó la maquinaria, qué dejó el tiempo. Uno es explosión, el otro es resaca, uno inaugura la fiesta, el otro apaga las luces y te obliga a escuchar tu propia cabeza. Por eso, si lo medís por cultura, Beatles suele ganar en alcance y masividad. Si lo medís por experiencia, Pink Floyd gana en profundidad y marca estética. Y con esta base, el próximo capítulo se vuelve inevitable. Álbumes como mundos, discos que no se escuchan, se recorren. Álbumes como mundos, cuando el disco es la obra. En el debate Beatles vs. Pink Floyd, hay un punto donde la comparación deja de ser canción contra canción y se vuelve universo contra universo. Es el terreno del álbum, no del álbum como lista de temas, sino como obra con identidad propia. Aquí ambos son gigantes, pero juegan con reglas distintas. The Beatles llega al álbum como laboratorio de posibilidades. Cada disco fuerte abre puertas nuevas, cambia colores, técnicas, formas de cantar, incluso la actitud. No se conforma con repetir una fórmula que ya funciona. En su mejor momento, el álbum Beatle es una colección con espíritu de aventura. Paisajes distintos, unidos por una misma mano. El oyente siente variedad, sorpresa y aún así reconoce una firma. Melodía al frente, emoción clara y una capacidad rara para que lo experimental no espante al público. Pink Floyd, en cambio, llega al álbum como si fuera una novela. La idea no es mostrar variedad, sino sostener un clima. Los temas se conectan como capítulos, se responden, se continúan, se empujan. Los sonidos no están ahí para adornar, sino para guiarte. Y lo más importante, el álbum floydiano tiene dirección emocional. Te lleva de un punto a otro, te presiona, te suelta, te vuelve a apretar. Termina y sentís que atravesaste algo completo, no que escuchaste música suelta. Si querés ejemplos, mira el contraste. Beatles puede pasar de Revolver a Sgt. Pepper y después a Abbey Road sin perder brillo, porque su centro es la canción y el ingenio. Floyd, en cambio, hace de The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here o The Wall un tipo de experiencia donde el orden, los climas y las transiciones son parte del mensaje. En Beatles el álbum es vitrina, en Floyd el álbum es túnel. Por eso, cuando alguien dice tal banda tiene mejores discos, primero hay que preguntar qué entiende por mejor. Mejor como obra variada, con canciones que brillan por sí mismas y resisten décadas sin contexto. Ahí Beatles es demoledor. Mejor como viaje coherente donde todo está pensado para un efecto final, donde la secuencia importa tanto como cada tema. Ahí Pink Floyd es difícil de superar. Uno te da una galería, el otro te encierra en una película.
Y hay otra diferencia que pesa: el modo de escuchar. Beatles puede funcionar en piezas. Podés entrar por una canción y después explorar el resto, saltar y volver sin perderte. Pink Floyd te pide continuidad. Si cortás, perdés el sentido de la tensión y del descanso. Esa exigencia hace que, para algunos, Floyd sea lento. Pero para los que entran, esa lentitud es la llave del impacto. En nuestro mapa, este capítulo queda empatado en grandeza y separado en intención. Beatles domina el álbum como diversidad creativa. Pink Floyd domina el álbum como narrativa total. Y ahora, con el terreno marcado, toca medir la huella más concreta. ¿Qué le dejaron a los demás y por qué su influencia sigue viva aunque cambien las modas, los formatos y la manera de escuchar hoy? Influencia real. ¿Qué le copiaron al mundo y por qué? La influencia se mide mejor cuando dejas de mirar homenajes y empezás a mirar hábitos. No quién los admira, sino quién trabaja como ellos sin darse cuenta. Porque cuando una banda cambia el juego, su marca aparece incluso en artistas que no los escuchan. Aparece en la forma de componer, producir, grabar, armar discos, construir imagen y narrar una época. A The Beatles el mundo les copió. Primero, la idea de que la canción pop puede ser arte sin dejar de ser popular. Parece obvio hoy, pero no lo era. Les copió la obsesión por la melodía como columna vertebral. Que un tema funcione desnudo con voz y guitarra, y aún así soporte arreglos enormes sin romperse. Les copió también la valentía del cambio, la noción de que una banda masiva puede evolucionar y que la audiencia, si la emoción es real, acompaña. Y les copió un detalle clave: el equilibrio entre accesibilidad e inventiva. Esa mezcla está en miles de discos posteriores, desde el pop más radial hasta el rock más ambicioso. Lo Beatle está en el cómo lo digo para que llegue. A Pink Floyd el mundo le copió otra cosa: la ambición de construir experiencia. Les copió el álbum como relato, el sonido como atmósfera, la mezcla como dirección emocional. Les copió la idea de que una canción puede funcionar como escena y que un disco puede funcionar como mundo cerrado, con símbolos, tensiones, pausas y resolución. Y les copió una herramienta que hoy domina el audiovisual: el uso de capas para manipular estado de ánimo. No es solo música bonita o rara, es diseño emocional. Eso se ve en muchísima música para cine, series, videojuegos, y también en artistas que hacen canciones largas, progresiones lentas y climas sostenidos. Ahora, ¿cuál influencia es más grande? Otra vez, depende de qué mirás. Beatles se derrama por cantidad. Está en el ADN de la canción moderna. Pink Floyd se derrama por intensidad. Está en el ADN de la obra conceptual y del espectáculo inmersivo. Uno enseñó a escribir para millones. El otro enseñó a construir para que el oyente se quede adentro. Y hay una consecuencia interesante. Beatles influye incluso cuando el oyente no se da cuenta, porque su herencia se volvió normalidad. Pink Floyd influye cuando el creador quiere ir más allá del formato y convertir el disco o el show en algo total. Por eso, cuando aparece un artista que quiere que el público no solo escuche, sino que atraviese una experiencia, ahí suele haber una sombra floydiana, aunque no se la nombre. Este capítulo deja una verdad simple: Beatles ganó el territorio del idioma universal. Pink Floyd ganó el territorio de la profundidad sostenida. Y con eso estamos listos para el último paso: el veredicto por categorías, sin trampa, y el cierre que reconcilia el debate sin matarlo. Veredicto por categorías y la reconciliación final. Llegamos al punto donde la gente suele querer una sola palabra: ¿quién ganó? Y si yo te la doy así, seca, te estaría vendiendo el mismo truco que criticamos desde el capítulo 1. Porque Beatles vs Pink Floyd no es una pelea justa si no definís categorías. Así que acaba el veredicto como corresponde, por territorios. Y lo importante no es que estés de acuerdo conmigo. Lo importante es que, cuando no estés de acuerdo, sepas exactamente en qué parte del mapa estás peleando. Categoría 1. Canción inmediata. La capacidad de entrar en segundos, de dejar una melodía instalada, de decir una emoción sin rodeos. Acá Beatles es rey. No por simple, sino por preciso. Beatles convierte lo cotidiano en inolvidable y hace que lo difícil parezca natural. Es el dominio del impacto. Es música que llega incluso a quien no la está buscando. Categoría 2. Álbum como experiencia total. La capacidad de sostener un clima, construir un recorrido,
Hacer que el orden importe y que el cierre te deje distinto. Acá Pink Floyd manda. Su obra no se apoya en un solo tema, se apoya en un viaje. Y cuando funciona, no recordás solo canciones, recordás un estado mental. Categoría 3. Innovación. Empate, pero con métodos opuestos. Beatles innova para expandir la canción y mantenerla humana. Pink Floyd innova para expandir la atmósfera y volverla inevitable. Uno abre puertas rápidas. El otro construye habitaciones donde te quedas. Innovación por chispa versus innovación por arquitectura. Categoría 4. Letras y verdad emocional. Otra vez, depende del tipo de verdad que busques. Beatles gana si querés cercanía, claridad, emoción directa. Pink Floyd gana si querés diagnóstico, presión, preguntas que incomodan y no se cierran. Uno acompaña, el otro revela. Categoría 5. Identidad y evolución. Beatles gana en metamorfosis, en variedad, en demostrar que cambiar no es traicionarte. Pink Floyd gana en coherencia, en firma sonora, en construir un mundo reconocible. Uno es catálogo de etapas, el otro es una misma obsesión vista desde distintos ángulos. Categoría 6. Impacto cultural y masividad. Beatles gana por alcance. Su música se volvió idioma común. Pink Floyd gana por marca estética y por influencia en lo inmersivo, lo conceptual, lo audiovisual. Uno se canta en la calle, el otro se vive en la cabeza. Entonces, ¿qué hacemos con el versus? Lo limpiamos, porque el ganador real no es una banda, es el oyente que entiende qué está buscando. Si necesitas luz, Beatles. Si necesitas profundidad, Pink Floyd. Si necesitas recordar que la música puede ser simple y genial, Beatles. Si necesitas recordar que la música puede ser un viaje y una herida, Pink Floyd. Y ahora sí, el cierre más honesto. El debate no existe porque una banda sea mejor. Existe porque ambas responden a dos necesidades humanas que se alternan toda la vida. A veces querés que te entiendan, a veces querés entenderte. Y entre esos dos polos se mueve casi todo lo que escuchamos. Despedida corta. Si llegaste hasta acá, ya tenés una regla para siempre. No compares gigantes sin definir el juego. Decime en comentarios en qué categoría ganaría tu banda y por qué, sin insultos y con argumentos. Y si querés el próximo versus con este mismo formato, decime cuál. Rolling Stones vs Led Zeppelin, Queen vs Michael Jackson o Daft Punk vs The Chemical Brothers.